Estamos destruyendo todos los engaños que los controladores de este mundo nos hicieron creer, y poco a poco estamos conociendo la verdad, aunque aún son muchas las preguntas que nos quedan. Nos han dicho que el núcleo interno de la Tierra es una esfera de 1.370 kilómetros de radio, situada supuestamente a 6.000 kilómetros hacia el centro. Según esta teoría, el núcleo está compuesto por una aleación de hierro y níquel. Esta es otra de las barbaridades que nos ha hecho creer la ciencia sin tener prueba alguna de ello. En 1987 se hizo el pozo más profundo que existe hasta ahora, en la península rusa de Kola, cerca del Báltico, donde se pudieron perforar hasta 12,3 kilómetros, que representaría solo el 0,02% del supuesto diámetro del planeta. Los soviéticos tardaron casi 20 años en taladrar esa distancia. El proyecto se detuvo, porque a esa profundidad se rompieron las máquinas y no pudieron seguir perforando. Es imposible tratar de llegar más profundo. Por lo tanto, no hay prueba alguna de lo que nos han dicho. Son solo modelos teóricos que a lo largo del tiempo fueron modificándose. La geología actual creía que entre más abajo se iba, se volvía más blando todo. Sin embargo, es todo lo contrario. Entonces, ¿de dónde viene esta creencia? El que empezó con esto fue Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita que en 1665 publicó Mundus Subterraneus, un gran tratado sobre lo que el autor denominó geocosmos. En él, Kircher dice que la Tierra tiene un núcleo central formado de fuego, conectado con grandes cavidades subterráneas por las que circula el fuego, cuyos respiraderos serían los volcanes. Y siglos después, en 1931, la sismóloga danesa Inge Lehmann presenta el modelo teórico del núcleo, con un tipo de ondas sísmicas llamadas ondas primarias, que supuestamente viajan a través del centro de la Tierra y pueden ser detectadas al otro lado. Al día de hoy se menciona que los depósitos de lava se encuentran más o menos entre 300 a 100 kilómetros de profundidad. Algunos dicen que hasta 700 kilómetros, pero nadie ha podido entrar para corroborar esos datos. Son suposiciones. Por lo tanto, son modelos teóricos que nadie puede comprobar. Lo del núcleo de la Tierra es solo una teoría. Se nos enseña también que la Tierra tiene un poderoso campo magnético, gracias al núcleo líquido formado principalmente por hierro y níquel. Pero se sabe que estos materiales pierden sus propiedades magnéticas al ser calentados. En el hierro esto pasa a 770 grados centígrados y en el níquel a 360 grados centígrados. Si nos indican que las temperaturas del núcleo oscilan entre los 5.000 y 7.000 grados Celsius, esta teoría ya no tiene sentido, ya que es imposible que estos metales tengan propiedades magnéticas a esas temperaturas. Sin embargo, muchos creen que la existencia del núcleo se puede comprobar gracias a las ondas sísmicas, que no se propagan en el medio líquido. La geofísica nos dice que cuando hay un terremoto, este envía ondas sísmicas por todo el planeta, y los sismólogos registran estas vibraciones en diferentes estaciones sísmicas. En los inicios de la sismología, los investigadores se dieron cuenta de que algunas vibraciones se perdían. Se esperaba que las ondas secundarias se manifestaran al otro lado de la Tierra, pero no aparecían. Según el modelo esférico de la Tierra, se piensa que las ondas secundarias u ondas S solo pueden reverberar a través de material sólido, no líquido. En este caso toparían con algo derretido en el centro, o sea, el núcleo interno o externo, a unos 3.000 kilómetros de profundidad, ya que existe ausencia de propagación de onda. Algunas de las ondas P podrían llegar, pero su viaje se vería ralentizado por el cambio en la estructura interna, y las ondas S nunca podrían pasar. A esto se le conoce como zona de sombras sísmicas. Entonces, ¿las zonas de sombras sísmicas confirman la esfericidad de la Tierra al demostrar su núcleo? No, de ningún modo, ya que otra vez estamos dando como verdad ideas que parten de supuestos, en donde las premisas no han sido confirmadas, y dista mucho de eso. Un dato clave es que no existe comprobación alguna de ondas sísmicas a mayor profundidad de los 700 kilómetros, lo que sería el límite del manto superior. De hecho, el sismo de Fiji del año 2018 se dio a la mayor profundidad en un sismo comprobada, de 669 kilómetros.
Más del 90% de los sismos son registrados a menos de 100 kilómetros de profundidad, y son muy pocos los que ocurren hasta los 300 kilómetros de profundidad, y menos aún hasta los 700 kilómetros, o más precisamente, hasta los 670 kilómetros, que parecería ser un límite al cual no se puede traspasar. Las ondas tienen un comportamiento irregular hasta esa profundidad, y luego se comportarían de forma más suave, pero no hay ningún tipo de registro, siendo una vez más una idea de un comportamiento imaginario dependiendo de supuestos, en este caso, la existencia de un núcleo terrestre, necesario para justificar la teoría de la esfericidad de la Tierra. Lo que sí es comprobable por muchas estaciones sismológicas en el mundo, es el alcance superficial, y que estas ondas y su registro paso por paso, es decir, comprobando en orden de tiempo cuando fueron llegando a cada estación, no necesitan de ninguna esfericidad de la Tierra puesto que funciona perfectamente en un plano. Esto incluso es comprobable cuando se ve la onda sísmica provocada por el mayor terremoto de la historia, en Valdivia, Chile, en 1960, cuya expansión no logra llegar a un punto del globo terrestre tal que pueda haberse medido la zona de sombras sísmicas. Existe además la posibilidad de que se produzca la zona de sombra debido a las zonas que se encuentran por debajo de rasgos salinos. También se denominan zonas de sombra porque la alta velocidad de la sal curva y entrampa la energía, de manera que la calidad de los datos sísmicos por debajo de la sal es generalmente pobre a menos que se efectúe un procesamiento sísmico especial. La discontinuidad de Gutenberg, así como otros estudios, carecen de comprobación empírica, puesto que no solo la máxima profundidad medida es de menos de 700 kilómetros, sino que además, no hay comprobación real de la conformación de la masa terrestre, pues como veíamos al principio, lo más profundo que hemos llegado a conocer del subsuelo son poco más de 12 kilómetros, dando como resultado la ignorancia que se tiene de la superficie terrestre. El comportamiento de los tsunamis además, es muy similar al comportamiento de las ondas sísmicas, y tienden a ir siempre hacia la superficie una vez originado el movimiento. Por lo tanto, si la mayor profundidad medida en un terremoto es de menos de 700 kilómetros y las ondas luego son captadas a menor profundidad siendo ya superficiales, entonces una zona de sombras puede ser provocada por un terreno que esté por debajo de rasgos salinos. La onda sísmica supuesta del mayor terremoto de la historia no generaría la posibilidad de medir una zona de sombras, pues casi todos los sismos ocurren a una profundidad menor a los 100 kilómetros. Entonces, no es verdad que la zona de sombras sísmicas prueba la esfericidad de la Tierra, ni la estructura interna del globo, siendo otra vez una teoría que parte de supuestos no probados y que carece de toda comprobación a través del método científico. Este comportamiento de las ondas sísmicas, que tienden a ir hacia la superficie sin importar la profundidad del epicentro sísmico, y desde allí seguir el curso superficial, corresponde más a un viaje por una superficie plana que esférica. De hecho, se ha observado que, como las ondas salen en todas direcciones una vez producido el sismo, cuando comienzan un viaje hacia lo profundo de la Tierra, hay un rebote que cambia su dirección hacia la superficie. Esto es atribuido con un desvío por los mantos o el núcleo terrestre, pero sin comprobación de ello, puede deberse a cualquier otro motivo. Investigando podemos darnos cuenta de que, con estos datos, representados en una Tierra plana, se ajustan mejor los recorridos de las ondas. Es necesario, por tanto, hacer las simulaciones digitales para desarrollar un modelo que explique por qué las ondas son desviadas, por qué puede originarse la zona de sombras sísmicas, qué relación hay con el campo magnético central terrestre y ver qué ocurre debajo de tierra en una superficie plana. Una vez más se dan por ciertas modelos teóricos que nunca se han comprobado y de los que no se tiene la más mínima certeza. Sin embargo, se siguen enseñando en escuelas y universidades, dando por ciertas teorías que nunca se han comprobado científicamente.